3 años después de mi divorcio, encontré a mi ex-suegra pidiendo limosna en el mercado. Le di 1.500 euros y la seguí en secreto hasta su casa. La escena en su patio me hizo arrodillarme y llorar. 3 años después de mi divorcio, pensaba que mi vida por fin había recuperado la calma. No una felicidad deslumbrante, solo una vida tranquila y suficientemente pacífica en la que cada mañana, al despertar, mi corazón ya no dolía como si alguien lo estuviera estrujando. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la oficina, trabajaba como contable durante el día, cocinaba para mí por la noche, y los fines de semana limpiaba la casa y me acostaba temprano. Mis amigos intentaron emparejarme con varios hombres en repetidas ocasiones, pero siempre me negué. Después de mi matrimonio con Álvaro, ya no tenía el valor para empezar una nueva relación. Había una herida que por fuera parecía curada, pero si alguien la tocaba sin querer, por dentro todavía dolía hasta los huesos. Esa mañana, como cualquier otra, me levanté temprano para ir al mercado porque en la nevera no quedaba nada más que unos pocos huevos. El mercado estaba abarrotado. El sonido de la gente regateando, el rugido de las motos apretujándose y el chocar de los cuchillos contra las tablas de cortar se combinaban en la melodía familiar de un mercado. Estaba eligiendo verduras cuando desde atrás escuché la voz ronca de una anciana. «Señorita, ¿podría darme algo para comprar un caldo caliente?» Mi mano se detuvo. No sé por qué, pero esa simple frase me heló la espalda. La voz era tan familiar que mi corazón empezó a latir con fuerza. Me giré lentamente. A pocos metros de mí, una anciana estaba sentada en el suelo de cemento, al lado de un puesto de pescado. Su pelo blanco estaba despeinado, su chaqueta raída y descolorida, y sus chanclas rotas estaban atadas de cualquier manera con un trozo de cuerda. Frente a ella había un viejo sombrero de paja. Dentro, solo unos cuantos billetes arrugados. Pero lo que me dejó atónita no fue su aspecto lastimoso, sino su rostro. Me quedé helada, como si estuviera clavada en el suelo. «Señora...» La llamada salió de mi boca sin darme cuenta. La anciana se sobresaltó y levantó la vista. Era ella, Carmen, mi ex-suegra, la mujer que solía sentarse con arrogancia en medio del salón, señalándome a la cara y gritándome. «Una mujer que no puede cuidar de un hijo, ¿con qué cara sigue siendo parte de esta familia?» Hace 3 años fue ella quien me obligó a firmar los papeles del divorcio cuando apenas había pasado un mes desde que perdí a mi hijo. Fue ella también quien se quedó de brazos cruzados viéndome salir de casa con una maleta bajo una lluvia torrencial, sin decir una palabra para detenerme. Y ahora, esa mujer que siempre había valorado las apariencias más que su propia vida, estaba sentada pidiendo limosna en el mercado. Carmen me miró durante menos de 2 segundos, y luego, presa del pánico, bajó la cabeza. Con sus manos delgadas, se tapó torpemente la mitad de la cara con un viejo chal, como si temiera que alguien la reconociera. En ese momento mi corazón no sintió la satisfacción que había imaginado. No hubo ninguna sensación de quien siembra vientos, recoge tempestades. Solo una extraña opresión en el pecho, como si viera una parte de mi doloroso pasado agonizando frente a mí, me acerqué. «Señora, ¿cómo ha llegado a esto?» Carmen seguía con la cabeza gacha, su voz temblaba. «Se equivoca de persona», fruncí el ceño. «Míreme, soy Alba». «No te conozco», dijo más rápido, casi queriendo cortar la conversación en ese instante. Cuanto más actuaba así, más sentía que algo no iba bien. Si solo fuera por la pobreza, su reacción no sería tan asustada. La observé con más atención, y me di cuenta de que sus manos temblaban violentamente. Sus ojos no paraban de mirar a su alrededor, como si temiera que alguien la viera. Me agaché frente a ella, bajando la voz. «¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Inés? ¿Por qué dejan que pida limosna aquí?» Al oír el nombre de su hijo, el rostro de Carmen palideció. Sus labios se sellaron. Unos momentos después, solo una frase salió de su boca. «Ya no soy su madre», me quedé atónita. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, alguien pasó y dejó una moneda de 1 euro en su sombrero, negando con la cabeza. Pobrecilla, tan mayor y teniendo que pedir. Carmen se apresuró a bajar la cabeza, dando las gracias repetidamente. La escena me hizo un nudo en la garganta. La mujer que antes solo llevaba bolsos de marca, que a todas partes iba presumiendo de su hijo gerente, ahora tenía que inclinar la cabeza para agradecer una moneda. Me quedé en silencio un momento y luego suspiré profundamente. «Venga conmigo». Carmen se sorprendió y levantó la vista. «No voy a ninguna parte. He dicho que venga conmigo. No necesito tu compasión». La miré directamente a los ojos por primera vez en 3 años, sin apartar la vista. «No la compadezco, pero tampoco puedo dejar que se quede aquí sentada». Los ojos de Carmen se enrojecieron de repente. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero finalmente se contuvo. Me incliné, recogí su viejo sombrero y le tendí la mano. «Levántese».
Miró mi mano durante mucho tiempo antes de, finalmente, posar la suya sobre la mía. Agarré la mano de Carmen, ayudándola a ponerse de pie. Estaba seca, fría y delgada. Sus huesos sobresalían claramente bajo la piel arrugada. Solo con ese ligero movimiento, me sorprendió. Su cuerpo era tan ligero como una prenda vieja que podría caerse con un simple soplo de viento. Carmen no era así. Era una mujer cuyo pelo siempre estaba perfectamente peinado, su ropa planchada, su cuello adornado con un collar de oro, y cuando hablaba con los vecinos, su boca siempre estaba llena de orgullo por su hijo. Retiró su mano rápidamente, como si temiera que si la miraba un segundo más, todo su sufrimiento quedaría al descubierto. Ya te he dicho que no necesito tu ayuda, susurró, mirando el suelo del mercado. Justo en ese momento, su estómago rugió suavemente. El sonido se oyó en medio del bullicio del mercado, pero fue suficiente para que ambas nos quedáramos en silencio. Su rostro se enrojeció de vergüenza. No dije nada más. Solo cogí su sombrero, puse unos billetes dentro y la ayudé a salir del mercado. No muy lejos de allí, había un pequeño bar de barrio con un tejado bajo de chapa y mesas y sillas de plástico desgastadas, pero limpias. Elegí una mesa en un rincón algo escondido. Le pedí un tazón de sopa de pollo bien caliente, completo con un huevo, y un vaso de leche tibia. Carmen se sentó frente a mí. Apoyó ambas manos en sus rodillas. Su espalda estaba ligeramente encorvada. De vez en cuando, miraba hacia la puerta, temerosa de que alguien pasara y la reconociera. Su actitud vigilante me inquietaba. No era la de una persona simplemente pobre, sino la de alguien que estaba huyendo. Sirvieron la sopa. Humeante. Carmen miró el tazón. Su garganta se movió lentamente. Le acerqué la cuchara. Coma mientras está caliente. No respondió. Solo bajó la cabeza y empezó a comer. La primera cucharada, la segunda, la tercera. Al principio, todavía intentaba mantener la compostura, pero luego empezó a comer más rápido, casi con desesperación, hasta que tosió y su cara se puso roja. Le acerqué un vaso de agua. Mi voz, sin darme cuenta, se suavizó. Coma despacio. Nadie se lo va a quitar. En cuanto pronuncié esa frase, la mano de Carmen se detuvo en el aire. Me miró de reojo y luego bajó la cabeza. Sus ojos se enrojecieron. Quizás no esperaba que, después de todo lo que había pasado, yo todavía pudiera hablarle en ese tono. Cogió el vaso de agua, bebió un sorbo y tragó, como si se tragara toda la vergüenza que le ahogaba la garganta. No tienes por qué ser amable conmigo, dijo con voz ronca. Sé que te traté muy mal en el pasado. Me quedé en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque una sola frase suya había traído de vuelta todo el pasado. Los primeros días como nuera en casa de Álvaro había intentado sinceramente ser una buena nuera. Me levantaba temprano para cocinar, volvía del trabajo y limpiaba la casa. Cada vez que cobraba, no dudaba en comprarles regalos a mis suegros. Pensaba que si era paciente y educada, con el tiempo Carmen me querría. Sin embargo, hay personas que no necesitan una razón para odiarte. Carmen menospreciaba a mi familia por no ser rica. Se burlaba de mi madre, que solo tenía un puesto en el rastro. Mi padre había muerto pronto, así que mi familia no tenía una figura masculina en la que apoyarse. Una vez dijo delante de los parientes en una celebración: mi nuera es muy trabajadora, sí, pero sinceramente, su familia no tiene nada de lo que presumir. Lo escuché con un nudo en la garganta, pero seguí recogiendo los platos con la cabeza gacha. Me convencí a mí misma de que vivía con mi marido, no con las habladurías de la gente. Luego me quedé embarazada. El día que supieron que esperaba un niño, toda la familia de mi marido cambió de actitud. Carmen empezó a comprarme el mejor jamón ibérico de bellota y queso manchego curado. Todos los días me recordaba que cuidara del futuro heredero de la familia Ferrer. Pero esa atención no era para mí, sino para el bebé en mi vientre. Lo entendía, pero aún así me consolaba pensando que al menos mi hijo era querido. Le puse el apodo de Leo, porque cada vez que lo llamaba, el bebé en mi vientre pateaba suavemente, como si respondiera a la llamada de su madre. La tragedia ocurrió cuando mi embarazo entraba en el 7º mes. Ese día llovía, la escalera de casa estaba resbaladiza y mojada. Recuerdo perfectamente que estaba bajando un cesto de ropa cuando resbalé y caí. Cuando recuperé la conciencia en el hospital, sentí mi vientre vacío. Me dolía la cabeza como si se fuera a partir. Lo primero que pregunté fue dónde estaba mi hijo. Álvaro desvió la mirada. Mientras tanto, Carmen, de pie junto a la ventana, dijo fríamente: ya no está. Tu destino era no poder cuidarlo, así que no preguntes más. Pensé que no había dolor más grande que ese momento, pero me equivoqué. Mientras aún estaba postrada en la cama del hospital,
Tan débil que necesitaba la ayuda de una enfermera para sentarme, Carmen puso los papeles de la demanda de divorcio frente a mí. Lo dijo claramente, palabra por palabra. Esta familia no acogerá a una mujer que trae mala suerte. Aún eres joven, vete a donde quieras. No vuelvas a rondar esta casa. Miré a Álvaro esperando una palabra de defensa de su parte, pero él solo guardó silencio. Sus ojos me evitaban, como si yo fuera una carga de la que debía deshacerse de inmediato. Inés, su hermana, fue aún más cruel. Se cruzó de brazos y dijo, fírmalo ya, cuñada, será más fácil. ¿Qué vas a hacer aquí de todas formas? El niño ya no está. Si mi madre te ve, solo se pondrá más triste. Recuerdo que firmé con la mano temblorosa. El trazo de mi firma ese día fue tan caótico que ni yo misma lo reconocí. No solo firmé unos papeles de divorcio, firmé el fin de la confianza, el amor y el sueño de ser madre que acababa de hacerse añicos. Salí de su casa con una pequeña maleta. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó a dónde iba. En medio de la lluvia, esa noche, me quedé mucho tiempo frente a la puerta de la casa de mis suegros, abrazando mi vientre ya vacío. Me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, debía seguir viviendo, aunque no supiera para qué. Pasaron 3 años. Intenté enterrarlo todo muy hondo, pero hoy, la persona que me había echado de esa casa estaba sentada frente a mí, con la cabeza gacha junto a un tazón de sopa caliente, vieja, hambrienta y temblorosa. Miré a Carmen. Mi corazón dolía y se sentía frío a la vez. No sabía que estaba planeando el destino al reunirnos en estas circunstancias. Pero una cosa era segura. Su aparición no era un simple encuentro casual en el mercado. Algo muy pesado oprimía sus hombros, tan pesado que incluso una mujer dispuesta a morir por las apariencias tuvo que inclinar la cabeza para pedir limosna. Carmen terminó su sopa, pero la forma en que dejó la cuchara todavía era muy cuidadosa. No se atrevía a mirarme directamente. Solo se limpió la comisura de los labios con la manga de su chaqueta y luego acercó su vieja bolsa de tela a su regazo. Al ver sus movimientos, mi corazón se sintió aún más pesado. Alguien que una vez vivió en una casa de 3 pisos, que solía dar órdenes a cualquiera, ahora abrazaba con fuerza una bolsa raída como si fuera todo lo que le quedaba. Le pedí otro vaso de agua caliente. Ella negó con la cabeza lentamente. Ya es suficiente. Tengo que irme. Le sujeté la mano. ¿Dónde vive ahora? Se quedó atónita. Una pregunta simple, pero la expresión de su rostro cambió de inmediato. Miró hacia afuera del bar, su voz se apagó. Vivo temporalmente en un sitio. No preguntes más. La miré fijamente durante un buen rato. ¿Dónde es ese sitio? ¿Dónde está la casa de Álvaro? ¿Dónde está Inés? ¿Por qué dejan que pida limosna de esta manera? Al oír los nombres de Álvaro e Inés, las manos de Carmen temblaron violentamente. El vaso de agua frente a ella vibró, casi derramándose. Rápidamente retiró las manos, cruzándolas con fuerza. Sus uñas se clavaron en su piel hasta ponerse blancas. No los menciones, dijo con voz ronca. Fruncí el ceño. ¿Por qué no? A fin de cuentas, usted es la madre de Álvaro. E Inés siempre la defendió. ¿Por qué ahora está así y a nadie le importa? Carmen soltó una pequeña risa, pero no era una risa de felicidad. Era la risa amarga de alguien que ha sido empujado al abismo por su propia sangre. Miró la superficie de la mesa, sus ojos turbios perdidos en la distancia. Ya no soy su madre. Esa frase me dio un escalofrío. Había escuchado muchas palabras crueles de ella, pero nunca la había oído hablar de sus hijos con un tono de desesperación como ese. Iba a preguntar más, pero Carmen se levantó apresuradamente. Quizás temía que siguiera indagando. La bolsa de tela en la silla se movió bruscamente, haciendo que su contenido cayera al suelo de baldosas. Me agaché para ayudarla a recogerlo, pero mi mano se detuvo de inmediato. En el suelo había un blister de paracetamol infantil, un pequeño cartón de leche para bebés de 1 a 3 años, y un viejo coche de juguete rojo al que le faltaba una rueda. Mi corazón pareció detenerse. Levanté la vista para mirarla. ¿Para quién son estas cosas, señora? Carmen parecía haber sido sorprendida haciendo algo prohibido. Me arrebató el blister de la mano, recogió el cartón de leche y el coche de juguete. Los volvió a meter en la bolsa y la abrazó con fuerza contra su pecho. No es nada. Me lo dio alguien. Solo lo guardo. La miré directamente a los ojos. Alguien le da medicinas y leche para niños para que usted las guarde. Evitó mi mirada. Sus hombros temblaban. No preguntes más. Por favor. Las 2 palabras por favor que salieron de la boca de Carmen me dejaron sin habla. La mujer que una vez me hizo arrodillarme en el salón para pedir perdón por derramar un tazón de sopa. La mujer que una vez dijo, no mereces ser madre, ahora bajaba la voz para suplicarme. Su actitud solo levantó una gran interrogante en mi cabeza.
Alguien tan hambrienta que tiene que pedir limosna para comprar sopa. ¿Por qué lleva leche para niños en su bolsa? ¿Alguien que no tiene dónde vivir? ¿Por qué compra paracetamol para un bebé y ese viejo coche de juguete? ¿Para qué lo guarda si no hay ningún niño cerca? Sentí que detrás de su ropa andrajosa y su aspecto miserable había algo más que simple pobreza. Había un secreto enterrado profundamente, y Carmen estaba usando sus últimas fuerzas para ocultarlo. No la obligué a responder. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Al ver eso, Carmen agitó las manos con pánico. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté su número de cuenta. Siguió negando con la cabeza. No hace falta. No quiero tu dinero. La miré. Mi voz se suavizó. No vuelva a pedir en el mercado. A pesar de nuestro pasado, no quiero verla morir de hambre en la calle. Sus labios se apretaron, sus ojos se enrojecieron, pero aún así se negó. No merezco tu ayuda. Si lo merece o no, es asunto mío, dije con firmeza. Deme su número de cuenta. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Quizás por el hambre, el cansancio o porque en su corazón había algo más importante que el orgullo. Finalmente, con voz temblorosa, me dictó una serie de números. Le transferí 1.500 euros. Cuando apareció la notificación de la transacción exitosa, Carmen miró la pantalla de mi teléfono como si no pudiera creerlo. Pero no parecía feliz ni aliviada. Al contrario, sus lágrimas cayeron de repente. Gotas turbias rodaron por sus mejillas demacradas. Abrazó su bolsa de tela murmurando muy bajo. Ahora tiene leche. Tiene medicinas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Escuché cada una de sus palabras claramente. Me sentí mareada. Inmediatamente pregunté, ¿quién es él? Carmen se sobresaltó, como si acabara de despertar de un sueño. Se secó las lágrimas rápidamente y negó con la cabeza. Nadie. No te preocupes. La miré fijamente. Acaba de decir que él tiene leche y medicinas. ¿De quién es ese niño? Se levantó apresuradamente y cogió su bolsa. Tengo que irme. Me puse de pie también. Aún no me ha respondido. Retrocedió un paso. Su voz temblaba, pero era más firme. Alba, considéralo una súplica. Ya me has ayudado, así que no me sigas. No preguntes nada más. Los asuntos de mi familia ya no tienen nada que ver contigo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue caminando rápidamente. Tan rápido que no parecía la persona que hacía un momento estaba hambrienta y débil. Me quedé en silencio en el bar. Mis ojos siguieron su espalda encorvada hasta que desapareció por la puerta. En mi corazón tenía un presentimiento muy fuerte. Si la dejaba ir hoy, quizás nunca sabría la verdad detrás de esa bolsa de tela. Dejé dinero sobre la mesa, cogí mi bolso y salí. En medio del bullicio del mercado, vi a Carmen abrazar su bolsa con fuerza y girar hacia un pequeño callejón detrás de los puestos de pescado. Respiré hondo y la seguí en secreto. Seguí a Carmen a través del callejón estrecho detrás del mercado, manteniendo la distancia para que no se diera cuenta. El callejón era angosto y húmedo. A ambos lados había paredes deslucidas y mohosas, y cables eléctricos colgaban enredados como telarañas sobre mi cabeza. El olor a pescado del mercado todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor de las alcantarillas que me revolvía un poco el estómago. Carmen caminaba a unos 20 metros delante de mí. Su espalda estaba encorvada, pero sus pasos eran extrañamente rápidos. Cuanto más la miraba, más extraño me parecía. La mujer que antes temblaba tanto que no podía sostener una cuchara, ahora abrazaba su bolsa de tela con fuerza y atravesaba cada esquina con agilidad, como si un pequeño retraso pudiera causar que algo terrible sucediera. De vez en cuando miraba hacia atrás. Cada vez que lo hacía, me escondía rápidamente detrás de un puesto, una pared o fingía mirar mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Después de caminar un rato, Carmen se detuvo frente a una pequeña farmacia en una esquina. Me paré al otro lado de la calle, fingiendo elegir plátanos en el carrito de un vendedor ambulante, mientras mis ojos no se apartaban de ella. A través del cristal algo borroso, la vi mostrarle el blister de medicina al farmacéutico mientras hablaba apresuradamente. El farmacéutico negó con la cabeza. Luego cogió un frasco de jarabe para la tos y una caja de paracetamol infantil, y los puso sobre el mostrador. Carmen abrió su bolsa, sacó unos billetes arrugados y los contó varias veces. Finalmente, sacó su teléfono, probablemente usando el dinero que acababa de transferirle para pagar. Al ver eso, mi corazón se confundió aún más. Realmente estaba cuidando de un niño, no solo guardando las cosas de otra persona o encontrándolas en la calle como había dicho. Alguien que estaba pasando hambre hasta el punto de pedir limosna, pero en cuanto tenía dinero, lo primero que hacía era comprar medicinas para un niño pequeño. ¿Quién era ese niño? ¿El hijo de Inés, su sobrino? ¿O un niño que había recogido?
Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero ninguna podía calmar los latidos de mi corazón. Después de la farmacia, Carmen siguió caminando y se detuvo en un modesto bar de menú del día al borde de la carretera. No comió. Solo compró un puré de patatas, y le pidió al dueño que le añadiera un poco de agua caliente. Luego, entró en un pequeño Ultramarinos y compró una caja de leche de fórmula, del mismo tipo que había visto en internet cuando estaba embarazada. Recuerdo perfectamente que incluso guardé una lista de cosas que tenía que comprar para mi hijo. Leche, pañales, biberones, un cochecito. Antes, solo ver un par de calcetines de bebé me hacía llorar de felicidad, pero todo eso quedó enterrado bajo una frase fría: ya no está. Carmen abrazó el puré, la caja de leche y la bolsa de medicinas contra su pecho, como si fueran los objetos más preciados. Continué siguiéndola. Mis pasos se sentían cada vez más pesados. Mi presentimiento se hacía más fuerte. Ya no era solo curiosidad, era como si un hilo invisible me estuviera atrayendo hacia una verdad que, a la vez, quería y temía conocer. Finalmente, giró hacia un callejón aún más profundo. Este lugar era muy diferente del bullicioso mercado de afuera. Las casas aquí eran pequeñas y viejas, las verjas de hierro estaban oxidadas, y en las paredes había muchos folletos publicitarios rotos. Después de pasar varias casas, se detuvo frente a una casa baja, escondida bajo un viejo magnolio. El patio estaba lleno de hojas secas. Varias macetas rotas yacían en una esquina, y la puerta de madera estaba tan deteriorada que una de las bisagras casi se había soltado. Me escondí fuera de la verja. Agarré con fuerza la correa de mi bolso. Justo cuando Carmen empujó la puerta y entró en el patio. Desde dentro de la casa se oyó la tos de un niño pequeño, muy débil, muy suave, pero claramente era la voz de un niño. Todo mi cuerpo se congeló. Carmen se apresuró a entrar. Su voz temblaba, pero era suave. Leo, la abuela ha vuelto. Cariño. No corras. Deja que la abuela entre. Al oír ese nombre, mi corazón pareció detenerse. Leo. Imposible. Era el apodo que le di a mi hijo cuando estaba en mi vientre. No mucha gente lo sabía. Solo yo, Álvaro y Carmen. Cuando estaba embarazada, cada noche solía acariciar mi vientre diciendo: Leo de mamá duerme bien. Álvaro se había reído una vez, diciendo que el nombre sonaba demasiado fuerte, pero a mí me encantaba. Me encantaba porque sus patadas eran tan rápidas y ligeras como las de un pequeño león corriendo dentro de mi útero. Desde el interior de la oscura casa, un niño de unos 3 años salió corriendo, tambaleándose. Era más delgado que los niños de su edad. Su pelo era algo rubio por la desnutrición, y llevaba ropa de segunda mano que le quedaba grande. Abrazó las piernas de Carmen, levantando la vista. Su voz era ronca por la tos. Abuela, tengo hambre. Esas dos palabras, abuela, fueron como un martillo golpeando mi cabeza. Me quedé helada fuera de la verja. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía los vehículos fuera del callejón, ni el susurro del viento entre las hojas del magnolio. Tampoco oí claramente lo que Carmen le decía al niño para calmarlo. En ese momento, mis ojos solo veían el rostro de ese niño. Un rostro pequeño y pálido. Pero su nariz y su frente se parecían tanto a las de Álvaro que me dolió el corazón. Y sus ojos, esos ojos negros y profundos, se parecían a los míos en una foto de mi infancia que guardaba mi madre. Carmen se sentó, abrió el envase del puré, sopló y le dio de comer al niño. El niño comía con avidez, pero cada pocas cucharadas tosía. Cuando Carmen se remangó para secarle el sudor, vi en la muñeca izquierda del niño una pequeña marca de nacimiento con forma de grano de arroz. La sangre de mi cuerpo pareció congelarse. La familia de mi madre tiene una marca de nacimiento así. Mi madre la tiene, yo la tengo, y cuando estaba embarazada, bromeé una vez con Álvaro. ¿Crees que nuestro hijo heredará la marca de nacimiento de la familia de mamá? Retrocedí un paso, casi tropezando con un ladrillo. Justo en ese momento, el niño se movió, y un collar de plata en su cuello se deslizó fuera de su camisa. El pequeño colgante estaba muy rayado, pero aún podía ver claramente una letra grabada débilmente en él. Ese era el collar que compré cuando estaba de 6 meses. Lo llevé a grabar con su apodo, planeando ponérselo en su bautizo. Después de que me dijeran que mi hijo había muerto, lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Carmen en ese momento solo dijo fríamente: quizás una enfermera lo tiró sin querer o se perdió. Y yo le creí. Tonta de mí, le creí todo. Mis piernas flaquearon, empujé la verja y entré. El chirrido de la verja sorprendió a Carmen, que se giró. Al verme, su rostro palideció, el puré en su mano casi se cayó. El niño también se giró hacia mí.
Sus grandes ojos me miraron con inocencia y sorpresa. Di unos pasos más y luego no pude sostenerme. Mis rodillas se desplomaron sobre el patio lleno de hojas secas. Mis lágrimas brotaron sin control. Miré al niño, miré la marca de nacimiento en su mano, miré el collar de plata en su cuello. Mi garganta se cerró tanto que apenas podía respirar. Finalmente, con voz temblorosa, pregunté: «Él es mi hijo, ¿verdad?». Carmen me miró como si viera un fantasma. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban violentamente. Se apresuró a abrazar al niño con fuerza. Leo, que sostenía una cuchara de plástico, también se asustó por mi voz. Sus ojos negros y profundos miraron a la extraña que estaba arrodillada en el patio. Se acurrucó junto a su abuela. Su pequeña mano se aferró a la raída ropa de su abuela. Me arrastré hacia ellos. Mis rodillas dolían al rozar la tierra, pero en ese momento no sentía dolor. Solo miraba al niño, al collar de plata, a la marca de nacimiento en su mano. Todo mi cuerpo temblaba. Ese año mi hijo no murió, ¿verdad?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué le hicisteis a mi hijo? Carmen retrocedió, abrazando al niño con más fuerza. Alba, cálmate primero. Me eché a reír. Las lágrimas seguían cayendo. ¿Calmarme, señora? ¿Me pide que me calme? ¿Cómo? Durante 3 años he vivido como una muerta en vida pensando que mi hijo no existía. Durante 3 años me he culpado a mí misma. He soñado cada noche que oía llorar a mi hijo. Y ahora mi hijo está de pie frente a mí y usted me pide que me calme. Leo se asustó y empezó a llorar. Su llanto era como un cuchillo cortando mi corazón. Dejé de hablar de inmediato, tratando de tragarme la opresión en mi pecho. Este niño no tenía la culpa. Era demasiado pequeño para entender por qué los adultos sufrían tanto. Le tendí la mano, pero aún no me atrevía a tocarlo. Temía asustarlo. Con voz temblorosa, susurré: «Leo, te llamas Leo, ¿verdad?». El niño me miró. Las lágrimas todavía brillaban en sus ojos. Se giró hacia Carmen, como preguntándole si podía responder. Carmen bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre el fino cabello del niño. Por primera vez en años la vi llorar de verdad. No un llanto para culpar o forzar, sino un llanto de una culpa tan pesada que era insoportable. De repente, Carmen se arrodilló frente a mí. Una mano todavía abrazaba a Leo, la otra se aferraba a la tierra polvorienta. «Es tu hijo», dijo, ahogada por los sollozos. «Es tu hijo y de Álvaro. Ese año no murió». Mis oídos zumbaban. Aunque mi corazón ya lo sospechaba, escuchar la confesión directamente de ella hizo que mi mundo se derrumbara. Me llevé la mano al pecho, jadeando. Mi boca repetía una y otra vez como una loca: «No murió. Mi hijo no murió». Carmen sollozaba. «Cuando te caíste por las escaleras, diste a luz prematuramente. El niño era muy débil, tuvo que estar en una incubadora. El médico dijo que si se le cuidaba bien, aún había esperanza de vida. Pero en ese momento, Álvaro ya quería divorciarse de ti». Levanté la vista. Álvaro ya quería divorciarse de mí desde antes. Carmen cerró los ojos. Las lágrimas corrían por las arrugas de su rostro. Él ya tenía una relación con Laura. Esa mujer no quería que Álvaro siguiera atado a su exmujer, especialmente si usabas al niño para retenerlo. Escuché cada palabra y la sangre pareció hervirme. Laura. Había oído ese nombre vagamente después de nuestro divorcio. La gente decía que Álvaro se había vuelto a casar rápidamente. En ese momento estaba demasiado dolida para que me importara. Pensé que si un hombre ya no era fiel, era como si yo hubiera muerto una vez y vuelto a la vida. Pero nunca imaginé que detrás de ese divorcio había un plan urdido mientras yo yacía en una cama de hospital. Carmen continuó con voz entrecortada. Álvaro e Inés temían que si sabías que el niño seguía vivo, no querrías firmar los papeles del divorcio. Dijeron: «Dejemos que crea que el niño ha muerto. Así lo dejará ir por sí misma». Yo en ese momento también fui una estúpida. Pensé que un nieto varón era sangre de nuestra familia, así que debía ser criado por la familia de su padre. También pensé que eras débil, que tu familia era pobre, que no serías capaz de cuidar a un niño enfermizo. Se abofeteó a sí misma con fuerza. Fui muy mala, Alba. Fui muy mala. No la detuve. La ira dentro de mí era tan grande que sentía la garganta rígida. Recordé ese día. Recordé cómo Álvaro evitaba mi mirada. Recordé a Inés instándome a firmar los papeles. Recordé a Carmen diciendo fríamente que mi hijo ya no estaba. Cada fragmento de memoria, ya doloroso, se convirtió de repente en un cuchillo afilado que me apuñalaba de nuevo. Resulta que no fue el destino quien me arrebató a mi hijo. Fueron las personas a las que una vez llamé marido, suegra y cuñada las que me arrancaron a mi hijo de los brazos. ¿Y después qué?, pregunté. Mi voz era tan fría que me resultó extraña a mí misma. Si me arrebatasteis a mi hijo para conservar al nieto, ¿por qué ahora vive en esta casa ruinosa? ¿Por qué está enfermo y no lo tratan? ¿Por qué tiene que pedir limosna?
Carmen bajó la cabeza aún más. Al principio lo trajimos a casa, pero era débil y se enfermaba a menudo. Las medicinas eran caras. El negocio de Álvaro se fue a la ruina, sus deudas se acumularon. Laura lo odiaba abiertamente. Decía que el niño era una espina clavada. ¿La sombra tuya que aún quedaba en la casa? Carmen se ahogó y continuó. Inés incluso sugirió llevarlo a un orfanato para no tener problemas. Dijo, ¿para qué cuidar a un niño enfermo? Ni siquiera se sabe si vivirá, es solo tirar el dinero. Miré a mi hijo. Mi corazón dolía como si me lo estrujaran. El niño que debería haber sido abrazado por su madre, criado con amor, era considerado una carga por su propio padre y su tía. Me tapé la boca, conteniendo un sollozo. Carmen continuó. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Se lo arrebaté a su madre y luego no pude protegerlo. Una noche, oí a Álvaro decirle a Laura que si nadie quería adoptarlo, que se llevara al niño lejos, lo importante era que no volviera nunca más. Tuve tanto miedo que esa misma noche me lo llevé. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. Hace más de un año de eso. No me he atrevido a usar mi identidad real. No me he atrevido a volver a mi pueblo. No me he atrevido a ir a un hospital grande. Tenía miedo de que me encontraran y me lo quitaran de nuevo. Miré la vieja casa, el puré ya frío y la bolsa de medicinas en el porche. De repente, todo se sintió increíblemente doloroso. Carmen había cometido un error que no podía perdonarse fácilmente. Pero en este momento, al menos había usado el resto de su vida destrozada para mantener a mi hijo con vida. No sabía si odiarla primero o agradecérselo. Ambos sentimientos luchaban dentro de mí. Me giré hacia Leo, tratando de que mi voz sonara lo más suave posible. Leo, ven un momento con la tía. ¿Puedes? El niño miró a Carmen. Carmen asintió temblando. Caminó lentamente hacia mí. Sus piernas pequeñas y delgadas me daban ganas de llorar. Cuando estuvo cerca me arrodillé y le toqué la mejilla con mucha suavidad. Su piel estaba caliente por la fiebre. No pude más. Lo atraje hacia mis brazos. El olor a sudor infantil, a medicina, a leche agria en su ropa, llenó mis fosas nasales. Lo abracé con fuerza. Las lágrimas mojaron su hombro. Al principio, Leo estaba rígido, extrañado. Pero luego, muy lentamente, puso su pequeña mano en mi hombro. Solo ese gesto fue suficiente para romper mi corazón en 1000 pedazos. Levanté la vista hacia Carmen. Mi voz temblaba, pero cada palabra sonó clara y fría. A partir de hoy, nadie más esconderá a mi hijo. Nadie más decidirá por él. Y las personas que me lo arrebataron haré que lo paguen. Pensé que había perdido a mi hijo hace 3 años. No imaginé que quienes me lo habían arrebatado eran las mismas personas a las que una vez llamé familia. Abracé a Leo con fuerza. Tanto tiempo que mis brazos se sintieron entumecidos, pero aún así no me atrevía a soltarlo. Era tan frágil. Su cuerpo estaba caliente por la fiebre. Su respiración sonaba pesada, como si algo le obstruyera el pecho. Apoyé mi mejilla en su fino cabello, llorando mientras me prometía a mí misma. Aunque el cielo se cayera, esta noche tenía que sacarlo de esta casa. Señora, prepare algunas cosas de Leo. Me lo llevo ahora mismo, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Carmen, que estaba sentada en el suelo, se sobresaltó y levantó la vista. No, Alba, no te vayas ahora. Me giré y la miré fijamente. ¿Por qué no? He encontrado a mi hijo. ¿Todavía quiere esconderlo aquí hasta cuándo? Negó con la cabeza. Sus manos temblorosas se aferraron a su ropa. No es que quiera esconderlo más, pero Álvaro es peligroso. Si sabe que has encontrado a Leo, no se quedará de brazos cruzados. Me reí fríamente. ¿Qué derecho tiene él? Me mintió diciendo que mi hijo había muerto. Me arrebató a mi hijo durante 3 años. Ahora me lo llevo. ¿Quién se atreve a impedírmelo? Carmen miró hacia la verja con una expresión de puro terror. No sabes cómo es ahora. Ya no es el Álvaro de antes. Tiene muchas deudas. Es violento. Sus amigos no son buena gente. Si sabe que Leo está aquí, no había terminado de hablar cuando, desde el final del callejón, se oyó el sonido de una moto frenando bruscamente, seguido por el grito de un hombre que resonó hasta el patio. «Vieja, abre la puerta». El rostro de Carmen se puso pálido como la cera. El tazón de puré en el porche fue golpeado por ella y se rompió en el suelo. El puré blanco se derramó entre las hojas secas. Tartamudeó, «Ha venido». Instintivamente abracé a Leo con más fuerza. El niño también se asustó con el grito. Rodeó mi cuello con sus brazos. Su cuerpo temblaba. Podía sentir su miedo tan familiar, como si hubiera oído esa voz a menudo en sus pesadillas. La puerta de madera de la verja fue derribada de una patada con un fuerte estruendo. Álvaro entró primero. Su camisa estaba desaliñada. Su rostro mostraba una ira contenida. Detrás de él estaba Inés, mi excuñada,
con su actitud arrogante de siempre, solo que ahora su rostro era más frío y calculador. Detrás de ellos había dos hombres tatuados. Uno sostenía un cigarrillo encendido. El otro miraba por toda la casa. Al verme, Inés abrió los ojos como platos y me señaló. Fantasma de pacotilla. ¿Has seguido a mi madre hasta aquí? La miré. Todo el odio de los últimos 3 años se acumuló en mi garganta. Pero antes de que pudiera responder, Álvaro miró al niño en mis brazos. Se quedó en silencio un momento. Sus ojos mostraron sorpresa, y luego rápidamente se volvieron fríos. Dame a ese niño. Solo esas pocas palabras hicieron que mi corazón se estrujara. Sin explicaciones, sin disculpas, sin el más mínimo remordimiento frente a la mujer a la que una vez había engañado hasta hacerle perder a su hijo. Abracé a Leo con más fuerza. Mis palabras salieron temblorosas, pero claras. Dijisteis que mi hijo había muerto. Sois unos mentirosos. Me habéis engañado durante 3 años. Álvaro sonrió con desdén. No hagas tanto drama. Con quién viva no importa. Lo que importa es que no tienes derecho a ser su madre. Me quedé atónita. ¿Qué has dicho? Dio un paso adelante. Su voz era amenazante. Hace 3 años, tú misma firmaste el documento de renuncia a la custodia. ¿Y ahora quieres volver a ser una buena madre? Demasiado tarde, Alba. Me quedé helada. Yo nunca firmé un papel así. Inés se rió con cinismo. Sacó un fajo de fotocopias de su bolso y me las arrojó. Los papeles se esparcieron por el patio. Me agaché a mirarlos. Sentí un frío glacial en todo mi cuerpo. En esos papeles había una declaración de renuncia a la custodia de un hijo. Debajo estaba mi firma. El trazo era caótico y tembloroso. Exactamente igual que mi firma en los papeles del divorcio. De repente recordé, tumbada en el hospital. Mi mente estaba nublada por los medicamentos. Inés me había pasado los papeles, insistiendo, firma cuñada, esto es solo para los trámites del hospital. Firma rápido para que acabemos. Resulta que mientras yo estaba tan dolorida que no sabía si estaba viva o muerta, ellos me habían tendido una trampa. Levanté la vista. Mi visión estaba borrosa por la ira. No sois humanos. Álvaro perdió la paciencia. Se giró hacia los dos hombres que estaban detrás de él. Llevad al niño al coche. Uno de los hombres tatuados dio un paso adelante. Su mano áspera se extendió hacia Leo. El niño gritó de miedo, abrazando mi cuello con fuerza. Mamá, no me dejes. Mamá. Esas dos primeras palabras, mamá, dejaron mi mente en blanco. No podía pensar en nada más. Cuando el hombre se acercó, agarré una silla de madera que estaba junto al porche, y con todas mis fuerzas, se la estampé en el brazo. Gritó de dolor y retrocedió. Inés chilló. Loca. ¿Cómo te atreves a golpear a la gente? Abracé a mi hijo y retrocedí hacia la puerta. Mis ojos miraban fijamente a Álvaro. Quien toque a mi hijo se las verá conmigo. Justo cuando el otro hombre iba a avanzar, Carmen se puso de repente delante de mí. Su cuerpo delgado temblaba, pero su voz era ronca y fuerte. Si te atreves a tocarlo de nuevo, moriré aquí mismo, delante de esta casa. Álvaro la miró furioso. ¿Te has vuelto loca, mamá? ¿Olvidas quién te ha cuidado todo este tiempo? Carmen lloraba, pero seguía extendiendo los brazos. Yo te di a luz, pero no di a luz a un demonio como tú. Ese niño es de Alba. Devuélveselo a su madre. El rostro de Álvaro se enrojeció de ira. Sin dudarlo, dio un paso adelante y abofeteó a su madre con fuerza. Carmen cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la esquina del porche. La sangre brotó de su sien. Leo gritó. Mientras tanto, yo me quedé helada, abrazando a mi hijo y mirando al hombre que una vez fue mi marido con una mirada que incluso a mí me pareció fría. En ese momento, me di cuenta de una cosa. Álvaro no solo era infiel, no solo era codicioso, no solo era un cobarde. El hombre frente a mí había perdido toda humanidad. Justo cuando Carmen cayó, Leo en mis brazos comenzó a toser violentamente. Al principio, era una tos seca, pero rápidamente se convirtió en una tos prolongada hasta que todo su cuerpo convulsionó. Le di palmaditas en la espalda, llamándolo por su nombre una y otra vez. Leo, ¿qué te pasa, cariño? Mírame. El niño intentó levantar la vista. Sus labios se pusieron azules, sus ojos vidriosos, como si ya no me reconociera. Entré en pánico. Álvaro frente a mí seguía gritando que le entregara al niño. Inés seguía insultándome, pero todos esos sonidos se sentían lejanos. En mis ojos solo estaba el rostro pálido de Leo. Abrió la boca, intentando respirar. Su pequeña mano se aferró a mi ropa y luego lentamente se aflojó. Su cabeza se desplomó sobre mi hombro. Leo. Mi grito rasgó el silencio del patio. Lo cogí en brazos y corrí hacia la verja, sin poder pensar en nada más. Álvaro intentó sujetarme el brazo, pero me zafé con fuerza, gritando como una loca. «¡Suéltame!
Tu hijo se está muriendo, ¿qué más quieres arrebatarle? Se quedó en silencio por un momento, pero sus ojos no mostraban la tristeza de un padre, solo irritación, como si el desmayo del niño hubiera arruinado sus planes. Cogí a Leo y corrí hasta el final del callejón. Mis manos temblaban mientras pulsaba el botón para pedir un taxi en la aplicación. Por suerte, un taxi acababa de dejar a un pasajero cerca. Abrí la puerta de inmediato. Mi voz era ronca. Señor, al hospital más cercano. Rápido, por favor. Mi hijo se ha desmayado. El taxista vio el rostro pálido de mi hijo y pisó el acelerador. A través del espejo retrovisor, vi a Carmen corriendo, tambaleándose, con una mano en su sien ensangrentada. Abrí la puerta rápidamente y la hice entrar. Mientras tanto, Álvaro se quedó atrás. Su rostro estaba sombrío, el teléfono pegado a la oreja como si estuviera llamando a alguien. Durante todo el trayecto al hospital, abracé a Leo, llamándolo por su nombre. Leo, ¿me oyes? Soy mamá. No te duermas, cariño. Por favor, no te duermas. Carmen, a mi lado, lloraba en silencio. Sus manos no dejaban de rezar. Nunca había sentido un viaje tan largo. Cada segundo era como si un cuchillo me cortara el corazón. Al llegar al hospital, cogí a mi hijo en brazos y corrí a urgencias. Los médicos lo llevaron inmediatamente a una camilla y lo metieron dentro. Corrí tras ellos hasta la puerta, pero una enfermera me detuvo. La familia debe esperar fuera. Le agarré el brazo, casi suplicando. Por favor, salven a mi hijo. Solo tiene 3 años. Por favor, sálvenlo. La enfermera me miró con una mirada suave pero firme. Señora, cálmese. Haremos todo lo posible. La puerta de urgencias se cerró frente a mí. Me quedé helada un momento y luego me derrumbé en una silla. Toda mi energía pareció desvanecerse. Carmen estaba de pie a mi lado. La sangre de su sien ya se había secado, pero no le importaba. No dejaba de mirar la puerta. Sus labios murmuraban el nombre de su nieto. Aproximadamente media hora después salió un médico. Me levanté de un salto. Doctor, ¿cómo está mi hijo? El médico se quitó la mascarilla. Su voz era seria. Hay indicios de una cardiopatía congénita. Su ritmo cardíaco es anormal y sus pulmones también están débiles debido a una infección prolongada. En estas condiciones, necesita más pruebas y es muy probable que tenga que ser operado de inmediato. Lo escuché con la mente en blanco. Cardiopatía congénita. ¿Por qué? ¿Por qué no lo trataron antes? El médico me miró con extrañeza. Esta enfermedad no es nueva. Si se hubiera examinado desde pequeño, seguramente se habría tratado. ¿La familia no lo sabía? Me giré hacia Carmen. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Señora, dígame, ¿por qué mi hijo está tan grave y no lo han tratado? Carmen lloró. Lo llevé a una clínica pequeña varias veces. Dijeron que tenía que ser derivado a un hospital grande, que necesitaba muchas pruebas, que quizás tendrían que operarlo. Pero no tenía dinero. La miré. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y Álvaro? Él es su padre. Carmen soltó una risa amarga. Las lágrimas corrían por su rostro. Dijo, ¿para qué tratarlo? Es solo tirar el dinero. Dijo, incluso si vive solo gastará dinero. Retrocedí un paso como si hubiera oído mal. ¿Qué ha dicho, señora? Carmen se cubrió el rostro, sollozando. Realmente dijo eso. Dijo que el niño era débil, que cuidarlo un solo día era un desperdicio de gastos. Si no fuera porque... De repente se detuvo, como si se le hubiera escapado algo. La miré fijamente. ¿Por qué qué? Carmen evitó mi mirada, pero esta vez no la dejé. La sujeté por los hombros con firmeza. Mi voz se volvió fría. Ya ha llegado hasta aquí. Dígalo todo. Álvaro no retuvo a mi hijo por amor, ¿verdad? Temblando, levantó la vista. Después de un momento, finalmente habló. Las palabras parecían atascarse en su garganta. Antes de que el padre de Álvaro muriera, dejó una suma de dinero y la casa grande para el primer nieto varón de nuestra familia. El total es de casi 2 millones de euros. Me quedé helada. Carmen continuó con voz entrecortada. En su testamento está escrito claramente. El niño debe seguir con vida hasta los 5 años. Solo entonces el tutor legal podrá gestionar los documentos para recibir la herencia en su nombre. Leo solo tiene 3 años. Aún quedan 2 años más. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. Las piezas del rompecabezas en mi cabeza comenzaron a encajar cruelmente. Álvaro no retuvo a mi hijo por el amor de un padre. Lo retuvo como si guardara un billete de lotería esperando el día del sorteo. Pregunté con una voz que apenas reconocí. Así que no quería desprenderse del niño, pero tampoco quería tratarlo. Carmen asintió. Las lágrimas seguían cayendo. Inés le dijo varias veces que lo dejara en un orfanato para no tener problemas. Pero Álvaro no quiso. Dijo que todavía necesitaba que el niño viviera 2 años más.
Carmen sollozó. Una vez le oí decirle a Laura en el salón: ten paciencia y cuídalo 2 años más. Cuando tengamos la casa y el dinero, podremos tirarlo donde queramos. Sentí que la vista se me nublaba. Apreté los puños con tanta fuerza que sangraron sin que me diera cuenta. Pensé que Álvaro era cruel por haberme traicionado, por haber escondido a mi hijo. Pero solo en este momento entendí que su crueldad no tenía límites. No consideraba a Leo como un hijo. Lo consideraba un activo que aún no había vencido. La puerta de urgencias se abrió. Una enfermera sacó la camilla de Leo. Tenía una pequeña cánula de oxígeno en la cara. Yacía en silencio. Su rostro estaba pálido. Sus pestañas estaban húmedas por las lágrimas que aún no se habían secado. Me acerqué tocando su pequeña mano fría. Mis lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano calientes. Me incliné y susurré: perdóname, mamá, cariño. Mamá llegó tarde. Pero después de esa disculpa, mi corazón ya no estaba solo lleno de dolor. Algo más ardía, más caliente y afilado que cualquier otra cosa. Por primera vez en mi vida, realmente quería que alguien pagara por sus errores hasta el final, no por venganza por mí misma, sino porque se había atrevido a convertir a mi propio hijo en una herramienta para conseguir dinero. Esa noche, el hospital estaba tan silencioso que podía oír el sonido de las máquinas médicas latiendo rítmicamente junto a la cama de Leo. Lo habían trasladado a una sala de observación. Su mano todavía tenía una vía, su nariz una pequeña cánula de oxígeno. No dormía bien. De vez en cuando fruncía el ceño. Su pequeña mano se apretaba, como si tuviera miedo de algo en sus sueños. Me senté a su lado, una mano sujetando la suya, la otra en mi pecho para recordarme que debía mantener la calma. Carmen estaba sentada en una silla cerca de la ventana. La herida de su sien ya estaba vendada, pero su rostro seguía pálido. Desde que le pregunté sobre Álvaro reteniendo a Leo por la herencia, apenas había hablado. Quizás ella misma no podía aceptar la realidad de que el hijo que una vez había defendido a muerte se había convertido en alguien que podía calcular el valor de su propia sangre como si fuera mercancía. Casi a las 11 de la noche, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Levanté la vista de inmediato. Entró una mujer con un sombrero y una mascarilla que le cubrían casi todo el rostro. Su figura me oprimió el pecho, solo por sus ojos y el bolso que llevaba. La reconocí de inmediato. Laura, la mujer que me había arrebatado mi matrimonio y ahora era la nueva esposa de Álvaro. Me levanté, tapando a Leo con la manta. Mi voz era fría. ¿Qué haces aquí? ¿Te ha enviado Álvaro para arrebatarme a mi hijo? Laura se detuvo en el umbral. Me miró y luego miró al niño en la cama. Sus ojos detrás de la mascarilla parecían rojos y cansados, muy diferentes de la imagen arrogante que había imaginado. Carmen también se levantó, su rostro cambió. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Pero lo que sucedió a continuación nos dejó atónitas a Carmen y a mí. Laura se quitó la mascarilla y de repente se arrodilló en el suelo de la habitación. Sus manos temblorosas sostenían su bolso. Las lágrimas corrían por su rostro. Señora Alba, por favor, sálveme a mí y a mi hijo. Ya no puedo más. Me quedé en silencio, sin acercarme para ayudarla a levantarse, ni responder de inmediato. Frente a mí estaba la persona que había destruido mi familia, pero su aspecto actual era más parecido al de un animal acorralado. Me reí amargamente. Mi voz era ronca por el cansancio. ¿Salvarte? ¿Sabes quién necesitaba ser salvada antes? Yo y mi hijo. ¿Dónde estabas tú entonces? Laura bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Lo sé, señora. Sé que no merezco suplicar. Pero ahora, aparte de usted, no sé a quién más acudir. Luego se remangó. Bajo la luz blanca y fría del hospital, vi los moratones en sus brazos. Algunos ya amarillentos y otros todavía de un azul negruzco, extendiéndose desde la muñeca hasta el codo. Carmen se tapó la boca con la mano. Dios mío. Laura soltó una risa triste. ¿Se sorprende, señora? Su hijo me golpea como si fuera el pan de cada día. Si bebe, me golpea. Si pierde en el juego, me golpea. Si necesita dinero, también me golpea. Una vez tenía fiebre. Aún así me arrastró por el pelo hasta el suelo solo porque no quise darle mi tarjeta de crédito. La habitación se quedó en silencio. Miré los moratones. Mi corazón no sintió pena de inmediato, pero tampoco podía fingir que no los veía. Laura contó que después de casarse, Álvaro fue mostrando poco a poco su verdadera naturaleza. Al principio todavía la mimaba, prometiéndole estatus, una casa y dinero. Pero solo unos meses después, su negocio se hundió. Empezó a meterse en el juego. Las deudas antiguas no estaban pagadas y él añadía nuevas. Los cobradores venían a casa. La amenazaban por mensajes, incluso la interceptaban frente a la oficina. Me obligó a firmar pagarés, dijo Laura, ahogada por los sollozos. Si no quería, me pegaba. Una vez firmados, él se quedaba con todo el dinero. Me aferré al borde de la cama. Así que vienes aquí a quejarte.
Esa fue tu elección. Asúmela. Laura levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Si tuviera que asumirlo yo sola no importaría, pero ¿y mi hijo? Me quedé en silencio. Puso su mano sobre su vientre. Solo entonces me di cuenta. Debajo de su ropa holgada, su vientre ya había crecido. Estoy embarazada de 5 meses, dijo Laura con voz temblorosa. El ambiente en la habitación pareció congelarse. Carmen se desplomó en la silla. Laura tragó saliva y continuó. Ayer en la ecografía, el médico dijo que probablemente sea una niña. Álvaro lo oyó y de inmediato estrelló un vaso en el salón. Me señaló a la cara y dijo, si esta niña es una mujer, la venderé también. Esta casa no necesita seres inútiles. Se me erizó la piel. Esa frase no solo era cruel, sino que también sonaba muy familiar. Antes, la familia de Álvaro también me veía como un útero que debía dar a luz a un nieto varón. Ahora, la mujer que me había arrebatado mi lugar estaba experimentando el mismo infierno. La diferencia era que el Álvaro de ahora era mucho más aterrador. Laura, temblando, abrió su bolso, sacó una pequeña memoria USB y la puso sobre la mesa. Sé que no me creerá, señora. Aquí hay una grabación de la cámara de seguridad que copié en secreto del salón. Álvaro está hablando con los cobradores. Habla de sus planes después de conseguir el dinero de la herencia de Leo, que venderá al niño a una red en la frontera. Dijo que cuidarlo un día más es solo un desperdicio de comida. Carmen lloraba desconsoladamente. Mientras tanto, la sangre de mi cuerpo pareció congelarse. Miré la pequeña memoria USB sobre la mesa, pero sentí como si estuviera viendo una bomba de tiempo que podría hacer estallar los últimos vestigios de humanidad en esa familia. ¿Hablas en serio? Pregunté con voz fría. Laura asintió rápidamente. Si miento, que no pueda morir en paz. Cometí un error. Le arrebaté a su marido, señora. Pensé que derrotándola mi vida sería feliz, pero no puedo permitir que siga haciendo daño a los niños. No puedo. Cogí la memoria USB. Mis manos estaban frías. En mi cabeza, imaginé el rostro de Leo, tumbado en la cama, su respiración débil y la marca de nacimiento en su muñeca. Álvaro no solo quería quitarle su dinero, también se preparaba para desechar a mi hijo como si fuera un objeto usado. Miré a Laura, miré a Carmen, y luego miré a mi hijo. Esta vez supe que no podía simplemente llorar, no podía simplemente huir. Para salvar a Leo, tenía que arrastrar a ese demonio a la luz. Conecté la memoria USB al viejo portátil que había pedido prestado en la enfermería. La pantalla se iluminó, mostrando varias carpetas de vídeo. Laura estaba de pie a mi lado, retorciéndose las manos. Carmen se sentó cerca de la cama de Leo. Sus ojos no se apartaban de su nieto dormido. Nadie hablaba, pero en esa pequeña habitación podía oír la respiración pesada de cada uno. Abrí el primer vídeo. La imagen era un poco borrosa, grabada desde el ángulo de un zapatero en el salón, pero lo suficientemente clara como para ver a Álvaro sentado en el sofá frente a varios hombres extraños. Sobre la mesa había latas de cerveza, un cenicero lleno de colillas y un montón de papeles. La voz de Álvaro se oía claramente, arrastrando las palabras por la borrachera, pero su crueldad era penetrante. Cuando tengamos el dinero, despachad al niño, tiradlo al otro lado de la frontera. Alguien se hará cargo de él. Lo importante es que no vuelva. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el portátil. Carmen sollozó suavemente y se tapó la boca rápidamente. Laura bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron. Volví a reproducir el video. Una firma en su momento fue suficiente para callarla. Al oír eso, mi vista se oscureció. Resulta que a sus ojos, mi vida, mi hijo y mi sufrimiento no eran más que un juego barato. Cerré el portátil y me quedé en silencio durante mucho tiempo. Laura susurró: «Lleve esto a la policía, señora. Yo seré testigo». La miré y luego miré la memoria USB en mi mano. «No es suficiente». Laura se sorprendió. «¿Cómo que no es suficiente?» Lo dice claramente. Negué con la cabeza. Mi voz era ronca, pero más lúcida que nunca. Dirá que estaba borracho y que hablaba por hablar. Dirá que el video está editado. Te acusará de inventar una historia por celos y venganza. Con alguien como Álvaro, una pequeña rendija es suficiente para que se escape. Laura se quedó en silencio. Quizás sabía que tenía razón. Álvaro no era tonto. Era cruel, pero también sabía cómo esquivar los problemas. Dejé la memoria USB. Mis palabras salieron frías. Quiero que diga esas palabras de nuevo cuando esté completamente sobrio. Quiero que caiga en la trampa que él mismo cree haber preparado. Carmen levantó la vista para mirarme. Sus ojos mostraban miedo y preocupación. «Alba, ¿qué vas a hacer?» Miré a Leo, que dormía. Su pequeña mano descansaba sobre su pecho, que subía y bajaba débilmente. «Haré que Álvaro crea que tengo miedo, que necesito dinero, y que le entregaré a Leo si me da una parte del dinero.
Carmen negó con la cabeza, presa del pánico. No, es peligroso. Se ha vuelto loco. Podría hacerte daño. Respondí en voz baja. Una vez perdí a mi hijo por confiar en la persona equivocada. Esta vez, por muy peligroso que sea, tengo que conseguir justicia para él. Laura se secó las lágrimas y se levantó lentamente. Voy a volver a casa. La miré. Continuó con voz temblorosa, pero firme. Fingiré que lloro y le pediré perdón. Le diré que me fui por miedo, pero que luego me encontré con usted. Le diré que usted está pasando por dificultades económicas, que si él le da dinero, usted está dispuesta a firmar la renuncia a la custodia de Leo. La miré durante un buen rato. La mujer frente a mí había sido la causa de la destrucción de mi familia, pero ahora también estaba siendo acorralada por el mismo demonio. No la perdonaba. Al menos no todavía, pero la necesitaba. ¿Puedes hacerlo? Pregunté. Laura se puso la mano en el vientre. Sus ojos mostraban una mezcla de determinación y miedo. Por mi hijo, tengo que poder. A la mañana siguiente, Laura volvió a casa de Álvaro. Antes de irse, me dio el número de teléfono de un amigo suyo, un periodista de investigación llamado Alex. Dijo que Alex había ayudado a varias mujeres víctimas de violencia de género a reunir pruebas. Luego te enviaré la ubicación. Si pasa algo, él sabrá a quién informar. Asentí y guardé el número. Además, preparé en secreto un teléfono de repuesto, una batería externa y una antigua cuenta de redes sociales. Si Álvaro se atrevía a hacer algo, dejaría que todo el mundo viera su verdadera cara. Por la tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Alba, olvidemos el pasado. A fin de cuentas, fuimos marido y mujer. Sé que lo estás pasando mal, pero tampoco podrás cuidar de ese niño. Lo leí, y mi nuevo rencor se encendió. Hoy ya estaba fingiendo ser bueno. Respiré hondo, forzándome a responder lentamente. Si quieres hablar, habla claro. No tengo fuerzas para discutir más. Si de verdad quieres resolver esto por las buenas, dime tus condiciones, respondió casi al instante. Nos vemos en la antigua casa de mi madre. Es un lugar tranquilo, nadie lo sabe. Llevaré los papeles y el dinero. Tú trae al niño. Te dejaré ir en paz. Miré el mensaje, mi corazón estaba helado. Había mordido el anzuelo más rápido de lo que pensaba. La gente codiciosa siempre cree que todo el mundo tiene un precio. Pensaba que yo también. Esa noche me senté mucho tiempo junto a la cama de Leo. Seguía durmiendo. Su pequeño rostro aún estaba pálido, pero su mano agarraba mi dedo. Como si temiera que desapareciera. Me incliné y le besé la frente, susurrando, «Perdona a mamá por tener que dejarte un momento, pero te prometo que me voy para que no tengas que tener más miedo». Carmen estaba de pie detrás de mí, su voz se quebró. «Voy contigo», negué con la cabeza. «Usted quédese aquí y cuide de Leo. A quien Álvaro quiere ver es a mí». La noche antes del encuentro no dormí. Revisé de nuevo el teléfono, la grabadora, el GPS, el número de Alex y todo lo que pudiera usar para protegerme. Sabía que un solo paso en falso podría hacerme perder no solo las pruebas, sino también la vida. Pero también sabía que la mujer débil que firmó los papeles llorando hace 3 años ya estaba muerta. Mañana no iría a suplicar justicia a Álvaro. Haría que cavara su propia tumba. La noche siguiente, saqué a Leo del hospital según lo planeado. El médico no estaba de acuerdo, así que solo pedí permiso para sacarlo unas horas con la condición de llevar siempre sus medicinas, su historial médico, y volver inmediatamente si tenía dificultades para respirar. Sinceramente, al abrazarlo al salir por la puerta del hospital, sentí que mi corazón se encogía. Sabía que estaba arrastrando a este niño enfermo a un juego peligroso, pero si no lo hacía, Álvaro nunca mostraría su verdadera cara. La antigua casa de Carmen estaba a oscuras. Llevaba a Leo en brazos y me senté en una silla de madera en medio del salón. Cerca de mí, un teléfono estaba escondido, transmitiendo en directo de forma privada a la cuenta de Alex. Otro teléfono estaba en mi bolsillo, grabando audio desde hacía rato. Laura estaba de pie cerca de la puerta, con la cabeza gacha, fingiendo ser la persona que había logrado convencerme. Mientras tanto, Carmen se escondía detrás de una vieja cortina en la habitación interior, sus manos temblorosas sostenían un rosario. Alrededor de las 10 de la noche, se oyeron el sonido de una moto y pasos desde fuera. Álvaro entró primero, seguido por sus 2 secuaces. Llevaba una camisa negra. Su pelo estaba peinado hacia atrás y la sonrisa en su rostro me dio náuseas. Al verme sentada con Leo en brazos, se sentó en la silla de enfrente. Alba, saber encontrar el camino de vuelta es bueno. A fin de cuentas, fuimos marido y mujer. No quiero ser brusco. Lo miré, tratando de mantener la calma. Leo se acurrucó contra mi pecho. Álvaro miró al niño de reojo y luego se giró hacia Laura. Buen trabajo.
Las mujeres se entienden mejor entre ellas. Laura bajó la cabeza. Solo quiero que todo termine rápido. Álvaro se rió con cinismo, sacando un fajo de papeles de su maletín. Firma esto. Una declaración de renuncia a la custodia. Un acuerdo para no reclamar la herencia y no remover el pasado. Después de firmar, te daré 200.000 euros. Considéralo un recuerdo de lo nuestro. Miré el fajo de papeles y casi me reí. Hace 3 años me arrebató a mi hijo con papeles. 3 años después todavía pensaba que podía silenciarme con papeles y dinero. Hojeé los papeles lentamente a propósito, ganando tiempo. ¿200.000 euros por 3 años de mi sufrimiento? Álvaro se reclinó, empezando a impacientarse. No hables así, tampoco podrías cuidarlo. Tan enfermizo, ¿cuántos días te duraría el dinero para el hospital? Dámelo. Tu vida será más fácil. Pregunté en voz baja. Si te lo doy, ¿lo curarás? Me miró como si fuera una ingenua. Si se puede curar, se cura. Si no, pues dependerá de su suerte. Acéptalo. Laura se mordió el labio. Sus hombros parecían temblar. En la pantalla del teléfono escondido, el número de espectadores de la transmisión en directo seguía aumentando. Alex ya había compartido el enlace con las partes interesadas. Antes de que pudiera decir algo más, Leo de repente levantó la vista. No sé si fue porque oyó la grabación que había puesto a propósito a bajo volumen o porque los niños son sensibles a la crueldad. Miró a Álvaro con los ojos llorosos y preguntó con voz débil: «Papá, ¿de verdad me vas a vender?» La habitación se quedó en silencio. La sonrisa en el rostro de Álvaro se congeló. Miró al niño y luego me miró a mí. Sus ojos de repente se volvieron afilados como cuchillos. «¿Quién te ha enseñado a hablar así?» Leo se asustó y se escondió en mis brazos. Su mano temblorosa señaló hacia el teléfono escondido en la mesa. Justo en ese momento, la grabación de la memoria USB se oyó muy baja pero clara. «Cuando tengamos el dinero, despachad al niño. Tiradlo al otro lado de la frontera». El rostro de Álvaro cambió de inmediato. Se levantó y se abalanzó sobre el teléfono. Abracé a mi hijo y retrocedí mientras Laura de repente se interpuso en su camino. «Álvaro, basta. No hagas más daño a nadie». Álvaro la miró furioso. No podía creer que la mujer que antes le tenía tanto miedo se atreviera a enfrentarlo. «Tú me has traicionado». Laura lloraba pero no retrocedió. «No te he traicionado. Solo no quiero que mi hijo también sea tratado como mercancía». Se oyó el sonido de una fuerte bofetada. Laura cayó al suelo. Una mano se sujetaba el vientre, su rostro pálido de dolor. Grité, mientras Álvaro ya había sacado una pequeña navaja de su bolsillo. El destello del acero bajo la luz amarilla hizo que Carmen, que se escondía dentro, rompiera a llorar. «Quien me traiciona muere», gritó con los ojos rojos. «Si no consigo el dinero, nadie vivirá en paz». Sus 2 secuaces avanzaron, pero antes de que pudieran tocarme, la puerta de madera fue derribada. «Quietos. Suelte el cuchillo». La policía irrumpió desde el patio. Al mismo tiempo aparecieron Alex y otras personas. Uno ayudó a Laura, los otros redujeron a los 2 secuaces de Álvaro. El brazo de Álvaro fue torcido hacia atrás. Su navaja cayó al suelo con un sonido metálico. Pensé que todo había terminado. Pero mientras lo esposaban, Álvaro de repente se echó a reír, una risa ronca, demente, que hizo que toda la habitación se estremeciera. Se giró hacia mí y luego señaló hacia la habitación interior, de donde Carmen salía temblando. «¿Creéis que soy el peor?», preguntadle a esa vieja. ¿Quién fue la primera en sugerir que escondiéramos al hijo de Alba? Me quedé helada. Toda la habitación pareció vaciarse. Me giré hacia Carmen. Estaba allí de pie. Sus labios temblaban, las lágrimas corrían por su rostro. Álvaro se rió con cinismo. Yo todavía dudaba. Fue ella quien dijo: «Retengamos al nieto. Esa Alba es pobre, no merece criar a la sangre de nuestra familia». Fue ella quien me dijo que dijéramos que el niño había muerto, para que doliera una vez y se acabara. Miré a Carmen, sintiendo como si acabara de recibir una bofetada. Caminó tambaleándose y se arrodilló frente a mí. Sus 2 manos se aferraron a mis piernas. Rompió a llorar. «Me equivoqué. El karma me ha castigado. Alba». En ese momento fui egoísta. Tenía miedo de perder a mi nieto. Pensé que la familia del padre tenía el derecho. No imaginé que acabaría así. Me quedé de pie como una estatua, con una mano abrazando a Leo. Pensé que Carmen solo había sido arrastrada por la maldad de Álvaro. Resulta que el primer cuchillo que apuñaló mi vida provino de la mujer que ahora estaba arrodillada a mis pies. Fuera, las sirenas de la policía aullaban. Se llevaron a Álvaro. Todavía nos miraba con odio. De repente, Leo rodeó mi cuello con sus brazos. Su cuerpo todavía temblaba, pero su voz esta vez fue más clara que nunca. «Mamá». Esas 2 palabras hicieron que mis lágrimas cayeran.
En medio de la vieja casa en ruinas, entre el sonido de las sirenas, los llantos y las confesiones tardías, abracé a mi hijo con fuerza. No sabía si podría perdonar a alguien, pero sabía que a partir de ese momento, nadie más podría arrebatarme a mi hijo. Llevé a Leo de vuelta al hospital casi al amanecer. Unas horas más tarde, la transmisión en directo guardada por Alex se hizo viral en las redes sociales. La gente llamó a Álvaro algo peor que un animal, a Inés una tía sin corazón, y a todos los implicados en ese plan vil. Pero en medio de la tormenta, no sentí satisfacción. Solo me sentí cansada. Leo fue ingresado de nuevo. Se durmió profundamente. Su pequeña mano todavía agarraba mi dedo. Me senté a su lado. Mi mente estaba en blanco. Álvaro estaba detenido, Laura protegida. Carmen se sentó en el pasillo como si hubiera perdido el alma. Pensé que después de esa noche podría respirar aliviada, pero el destino aún no me lo permitía. A la mañana siguiente, el médico me llamó a su despacho. Puso un montón de informes frente a mí. El estado del corazón de su hijo es más grave de lo que pensábamos. Tiene que ser operado en el próximo mes. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero intenté mantener la calma. Cueste lo que cueste, lo conseguiré. El médico me miró con compasión. El problema no es solo ese. Abrió otro resultado. Hemos encontrado rastros de sedantes en su sangre. La dosis es pequeña, pero parece que se le ha administrado durante un largo periodo. Esto podría dañar su cerebro y su sistema nervioso. Todo mi cuerpo se enfrió. Los informes en mi mano cayeron esparcidos. Mi mente voló de inmediato a Leo en esa vieja casa, siempre luciendo cansado y lento. Pensé que era por su enfermedad. Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan cruel como para hacerlo vivir como una sombra. ¿Podría ser un error, doctor?, pregunté con voz temblorosa. El médico negó con la cabeza. Los resultados son bastante claros. Debería cooperar con las autoridades. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. Mi teléfono vibró. La policía me pedía que fuera a dar una declaración adicional. Habían encontrado nuevas pruebas relacionadas con los bienes de Leo. En la comisaría, un agente me explicó. Sospechamos que Álvaro ha falsificado documentos para vender la casa que debería ser de Leo. También se ha retirado parte del fondo fiduciario a través de transacciones complejas. Pero, ¿no tenía que esperar hasta que cumpliera 5 años? Correcto. Pero falsificaron un informe médico, la firma del tutor, y utilizaron un intermediario para liquidarlo. Parece que planeaban huir. Cerré los ojos. Este golpe era más cruel de lo que había imaginado. Necesitaba dinero para salvar a mi hijo, pero su propio padre había agotado esos fondos. En ese momento, la puerta de al lado se abrió. Pasaron a Álvaro. Al verme, no tuvo miedo. Al contrario, sonrió con desdén. Alba me llamó con un tono burlón. He oído que el niño necesita una operación urgente, ¿eh? Me levanté, pero los agentes me detuvieron. Álvaro se acercó y susurró. El dinero ya no está. Tu hijo también morirá pronto. ¿Qué has ganado? Esa frase me apuñaló el corazón. Me abalancé sobre él con rabia. Los agentes tuvieron que separarnos. Mientras se lo llevaban, Ricari dijo, ¿crees que encontrar a tu hijo es el final? Tu infierno acaba de empezar. Me quedé helada en el pasillo. Si nadie me hubiera sostenido, probablemente me habría derrumbado. Todo lo que acababa de recuperar parecía hacerse añicos. Salí de la comisaría sintiéndome vacía. De repente mi teléfono sonó. Un número desconocido. Iba a rechazarlo, pero no sé por qué, lo cogí. Se oyó la voz de un hombre mayor. ¿Hablo con la señora Alba, la madre de Leo? ¿Quién es usted? Soy el señor Ramos, el abogado personal del difunto señor Ferrer. Mi corazón latió con fuerza. El señor Ferrer, mi ex-suegro, la única persona en esa familia que alguna vez había sido amable conmigo. El hombre continuó. Hay un documento que debería haber llegado a sus manos hace 3 años. Si quiere salvar a su hijo, debe reunirse conmigo de inmediato. Me quedé inmóvil. La mano que sostenía el teléfono se sentía fría. El señor Ramos luego mencionó el nombre completo de Leo que figuraba en el certificado de nacimiento original, Leo Ferrer, un nombre que solo nosotros 3 conocíamos. Fui a reunirme con él de inmediato en un antiguo despacho de abogados. El señor Ramos, un hombre de unos 60 años, me recibió. Es usted exactamente como la describió el señor Ferrer, dijo, una mujer fuerte que soporta el dolor, pero que una vez que se levanta, no es fácil de derribar. Se me hizo un nudo en la garganta. Puso una pequeña caja de metal frente a mí, todavía sellada con la firma del señor Ferrer. Discúlpeme, este documento ha estado guardado demasiado tiempo. Después de la muerte del señor Ferrer intenté encontrarla. Pero la familia de Álvaro dijo que se había ido al extranjero y no quería tener más relación con el niño. Otra mentira más. El señor Ramos abrió la caja. Dentro había una memoria USB y un testamento. Reprodujo el video de la memoria USB.
En la pantalla apareció el señor Ferrer, tumbado en una cama de hospital, delgado pero con los ojos todavía agudos. Ramos dijo con voz débil: si estás viendo esto, significa que no me queda mucho tiempo. Ya he oído los planes de Álvaro e Inés. No imaginé que a sus ojos un niño fuera solo la llave de una caja fuerte. Tosió y luego continuó: me equivoqué al educarlos. He cambiado mi testamento. Todos los bienes para mi nieto Leo no serán entregados a Álvaro ni a nadie de su familia. La persona que lo cuide y lo proteja hasta los 18 años será la tutora legal de esos bienes. Miró directamente a la cámara. Si algún día Alba sigue viva y encuentra a su hijo, entrégale este documento. Ella es la madre de ese niño. La deuda de nuestra familia con ella nunca podrá pagarse. Lloré desconsoladamente. Resulta que había una persona que sabía la verdad y había intentado dejarnos una salida. El señor Ramos detuvo el video. La última cláusula es muy importante, dijo. Si se demuestra que alguien ha abusado, maltratado o utilizado al niño para su propio beneficio, esa persona perderá todos sus derechos. Con las pruebas que usted tiene, Álvaro no tiene escapatoria. Justo cuando sentí un poco de alivio, el señor Ramos sacó otro sobre. Hay una cosa más que necesita saber. Sacó un resultado de una prueba de ADN ya antiguo. La inscripción en la parte superior me llevó unos segundos entenderla. Álvaro no tenía relación de sangre con el señor Ferrer. El señor Ferrer lo supo muy tarde, explicó el señor Ramos, pero quien lo supo primero fue Inés. Ella encontró este resultado y no paró de incitar a Álvaro para que se hiciera con la herencia. Temía que si la verdad salía a la luz, su hermano no obtendría nada. Me quedé sentada, helada. Todas las piezas del rompecabezas formaban ahora un círculo vicioso aterrador: codicia, secretos, traición y mentiras superpuestas que finalmente destruyeron a un niño inocente y mi vida. El señor Ramos me miró con firmeza. Señora Alba, si está de acuerdo, a partir de hoy seré su representante legal y el de su hijo. Lo primero que haremos será congelar todas las transacciones sospechosas, devolverle la custodia legalmente y solicitar al tribunal una medida de emergencia para proteger los bienes de Leo. Y lo más importante, usaremos este testamento para salvarlo. Miré el nombre Leo Ferrer y luego imaginé a mi hijo, tumbado débilmente en el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un asidero real, no para vengarme, sino para recuperar lo que era derecho de mi hijo. Levanté la vista hacia el señor Ramos, secándome las lágrimas. Mi voz era ronca pero firme. Estoy de acuerdo. Por favor, ayúdeme a salvar a mi hijo. 3 días después de la reunión, el proceso legal comenzó. El tribunal aceptó nuestra solicitud de emergencia. El banco congeló todas las transacciones relacionadas con el fondo fiduciario de Leo. La noticia se extendió rápidamente. De alguna manera, Inés se enteró. Esa misma noche, mi teléfono no paró de sonar. Primero, mensajes de insultos. Luego, llamadas que no contesté. Después, un mensaje de voz. La voz de Inés era estridente, llena de odio. Suelta a ese niño. Es sangre de mi familia. No tienes derecho a quedarte con toda la herencia de nuestra familia. Guardé todos esos mensajes como prueba, tal como me aconsejó el señor Ramos. El hospital se convirtió en nuestro único lugar seguro. La fecha de la operación de Leo ya estaba fijada. Todavía estaba débil, pero a veces más consciente. «Mamá, ¿la operación duele?», me preguntó un día. Sonreí. «Leo dormirá un ratito. Cuando despierte, mamá estará a tu lado». Asintió obedientemente. Su obediencia me dolía aún más en el corazón. Pensé que todo estaba bajo control. Álvaro detenido, Laura protegida, Carmen cuidando fielmente de su nieto. Pero subestimé la locura de Inés. Esa mañana lloviznaba. Carmen estaba recibiendo una llamada del señor Ramos fuera. Mientras tanto, yo bajé a la cafetería a comprar puré. «Leo, espera un momento. Mamá vuelve enseguida», dije. Sonrió débilmente y me saludó con la mano en la que tenía la vía. No imaginé que esa sería la última imagen de paz antes de que llegara la pesadilla. No estuve en la cafetería ni 10 minutos. Cuando volví, la puerta de la habitación estaba abierta. El tazón de puré en mi mano cayó y se rompió. La cama del hospital estaba vacía. La vía intravenosa arrancada a la fuerza. La manta desordenada. El coche de juguete rojo de Leo todavía estaba en la almohada, pero mi hijo había desaparecido. Me quedé helada un momento y luego corrí por el pasillo gritando: «Leo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo?». Carmen se giró, miró dentro de la habitación y se desmayó. Enfermeras y otros familiares se acercaron. Yo estaba como loca, agarrando el uniforme de cada enfermera, preguntando si alguien había visto a mi hijo. El personal de seguridad revisó inmediatamente las cámaras. Me quedé de pie en la sala de monitores. Mis manos se aferraban a la mesa. La pantalla mostraba la grabación.
Una mujer con uniforme de enfermera y mascarilla empujaba una camilla hacia la habitación de Leo. Hizo algo rápidamente. Luego cogió a mi hijo, lo puso en la camilla y lo cubrió con una manta. Al pasar por la cámara al final del pasillo, levantó la vista por un momento. Era Inés. Tiene una cardiopatía. Mi hijo podría morir, grité en la sala de seguridad. Todos entraron en pánico. Llamaron a la policía. Pero Inés lo había planeado todo meticulosamente. Usó una identificación falsa, un uniforme falso, y salió por la ruta de eliminación de residuos. Una pequeña furgoneta la estaba esperando. En medio del caos, mi teléfono sonó. Una videollamada de un número desconocido. Sabía quién era. En cuanto contesté, apareció el rostro de Inés. Su pelo estaba desordenado, sus ojos rojos. Detrás de ella, un almacén oscuro. La cámara luego enfocó a Leo, atado a una silla de plástico. Tenía la boca tapada con cinta adhesiva, sus ojos llenos de miedo. Inés, ¿qué estás haciendo? Suéltalo, grité. Se rió fríamente. Tu hijo, ¿quién lo ha cuidado estos 3 años? Nuestra familia. Ahora vienes a llevarte todo el dinero. ¿Qué cara? ¿Qué quieres? Trae todos los papeles de la herencia aquí. Ven sola. Si veo a la policía, tiraré a este niño al río. Es tu sobrino. ¿Y qué? Si no consigo el dinero, que no lo consiga nadie. Antes de que pudiera responder, Leo comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se entrecortó. Su rostro empezó a ponerse azul. Está teniendo un ataque. Quítale la cinta. Déjalo respirar, grité, aterrorizada. Inés también pareció sorprendida, pero luego gritó. Trae los papeles aquí. Rápido. La llamada se cortó. Me quedé de pie en el pasillo del hospital. Mis manos temblaban. La policía me pedía que me calmara, pero la imagen del rostro azul de Leo no dejaba de atormentarme. Mi hijo no tiene tiempo, grité. No voy a esperar a nadie. Cogí el bolso con los documentos falsos que había preparado el señor Ramos y corrí al aparcamiento. La lluvia caía cada vez más fuerte. Ignoré las llamadas a mi espalda. Solo sabía que mi hijo estaba en manos de una loca y que cada minuto podría ser el último. Pisé el acelerador, atravesando la lluvia hacia el almacén junto al río, cuya ubicación Inés acababa de enviarme. Esta vez no tenía miedo de morir. Solo tenía miedo de llegar tarde otra vez. Conduje en medio de una lluvia torrencial. Mis manos se aferraban al volante. El camino hacia el almacén junto al río estaba embarrado y resbaladizo. A lo lejos, vi la tenue luz de una lámpara a través de una rendija de la puerta oxidada del almacén. Detuve el coche a cierta distancia, metí los papeles bajo mi ropa y bajé. El viento frío me golpeó la cara, pero no lo sentí. En mi cabeza solo había un pensamiento. Leo tenía que vivir. Empujé la puerta del almacén, que estaba ligeramente abierta. Dentro estaba oscuro y olía a humedad. En el centro del almacén, bajo una lámpara colgante, Inés estaba de pie junto a la silla donde Leo estaba atado. En su mano había un cuchillo de fruta. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Leo me vio y lloró. Mamá. Iba a correr, pero Inés apuntó inmediatamente con el cuchillo a Leo. «Detente ahí», gritó. «Un paso más y no garantizo que este niño siga respirando». Me detuve, levantando ambas manos. «Inés, ya he venido. He traído los papeles. Suelta a Leo primero. Tiene una cardiopatía. No aguantará». Inés soltó una risa histérica. «¿Una cardiopatía? ¿Y a mí qué me importa? Aunque viva, ¿para qué sirve aparte de llevarse todo el dinero para él?» Vi el odio en sus ojos. Ya no era solo codicia, sino una envidia que se había podrido. Señaló a Leo. Desde que nació, mi madre lo adoraba. Mi padre le dejó la herencia. Mi hermano lo retuvo por el dinero. ¿Y yo? ¿Qué soy? Soy la hija. Soy la basura. Lentamente, dejé los papeles sobre una caja de madera. Nadie te ha dicho que hagas daño a un niño para demostrar tu valía. ¿Tú qué sabes?, gritó. Toda mi vida he oído que las hijas al final se van con sus maridos, que la herencia familiar es para los hijos varones. Mi madre lo quería más a él que a mí. Mi padre murió y le dejó todo a él. Acababa de nacer y ya lo tenía todo, mientras que yo he tenido que luchar por cada euro. Su voz se quebró, llena de rencor y desesperación. Pero el cuchillo en su mano no se movió. Intenté ganar tiempo. Sabía que la policía estaba en camino. De repente se oyeron pasos desde fuera. El rostro de Inés cambió. ¿Has traído a la policía? No, he venido sola, pero ya había perdido el control. Agarró a Leo por el pelo, pegando el cuchillo a su cuello. Leo gritó. «Mamá, ayuda». Ese grito me desgarró el corazón. Me arrodillé. «Inés, por favor, no hagas daño a mi hijo». En ese momento, la puerta trasera del almacén se abrió.
Carmen entró, tambaleándose, empapada. No sé cómo pudo seguirme. Miró a Inés, luego a Leo. Su rostro estaba pálido. Inés. Suelta el cuchillo, hija. Inés se quedó atónita un momento y luego se rió con cinismo. Tú también vienes. Genial, todos reunidos. Carmen se arrodilló ante su hija. Yo tuve la culpa. Todo es culpa mía, hija. Adoré demasiado al nieto varón. Fui una estúpida. Te hice daño a ti y a Alba. Si me odias, ódiame a mí. Apúñalame a mí, pero suelta a ese niño. Él no tiene la culpa, hija. Inés lloraba, pero su llanto sonaba aterrador. Si no hubieras tenido favoritismos, no sería así. A tus ojos siempre perdía contra este niño. Carmen se arrastró hacia ella. Te lo ruego, hija. Ya he perdido a mi hijo. No dejes que pierda también a mi hija. Suelta el cuchillo. Todavía hay tiempo. Inés negó con la cabeza. La mano que sostenía el cuchillo temblaba violentamente. Es demasiado tarde. Nadie se quedará con nada. Nadie vivirá en paz. De repente lanzó el cuchillo hacia Leo. Todo sucedió muy rápido. Salté, pero Carmen fue más rápida. Se abalanzó hacia adelante, protegiendo a Leo con su cuerpo. El cuchillo se clavó en su abdomen. El almacén se quedó en silencio. Inés soltó el cuchillo. Sus ojos vidriosos miraban la sangre que manchaba la ropa de su madre. Leo gritó, «Abuela». Corrí y sostuve a Carmen, que se desplomaba. La sangre fluía entre mis dedos. Se aferró a mi muñeca. Su respiración era entrecortada. «Salva a Leo. No dejes que su destino sea como el mío». Lloré mientras presionaba su herida. «Señora, no hable más. Se va a poner bien». Pero sus ojos seguían mirando a Leo. La puerta del almacén fue derribada. La policía irrumpió. Arrestaron a Inés, que seguía sentada en el suelo murmurando. No fue a propósito. No fue a propósito. Ya no oía nada. Porque en ese momento, Leo de repente se quedó quieto. Me giré. Todavía estaba sentado en la silla. Su rostro se estaba poniendo azul, sus ojos vidriosos, su pecho apenas se movía. Leo. Un policía corrió a desatarlo. Lo abracé, sintiendo su cuerpo flácido. Las sirenas de las ambulancias aullaban a lo lejos. Lo cogí en brazos y salí corriendo, atravesando la lluvia mientras lloraba. Respira, cariño. Soy mamá, respira. Esa noche, en medio del sonido de las sirenas y los destellos de las luces azules y rojas, solo podía abrazar a mi hijo con fuerza, suplicando a Dios que no me lo quitara de nuevo. La ambulancia llegó al hospital con las sirenas a todo volumen. Corrí detrás de la camilla, llamando a Leo una y otra vez. Un médico se giró hacia mí. Familia, prepárense. Hay que operar a este niño esta misma noche. Me entregaron un formulario de consentimiento. Mis manos temblaban violentamente mientras lo firmaba. Ya no pedía nada más. Solo suplicaba que mi hijo se salvara. En el pasillo, a Carmen también la llevaron a urgencias. Antes de que la puerta se cerrara, todavía tuvo tiempo de agarrarme la mano. Salva a Leo. No te preocupes por mí. Me quedé de pie entre dos puertas de emergencia. A un lado mi hijo. Al otro, la mujer que una vez destruyó mi vida, pero que acababa de sacrificarse por su nieto. Al amanecer, trajeron a Álvaro al hospital para un chequeo. Al pasar por el quirófano, vio la luz roja todavía encendida. Por primera vez, vi pánico en sus ojos. «El niño... ¿cómo está?», preguntó, tartamudeando. Miré al hombre que una vez fue mi marido, el rostro en el que una vez confié. Pero ahora, a mis ojos, no era más que un cobarde. «No mereces ser padre», dije en voz baja. Álvaro bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, y entonces lloró. Pero esas lágrimas llegaron tarde. 3 años tarde. Más tarde, el señor Ramos me informó de que Álvaro e Inés fueron acusados de múltiples delitos. Laura y su bebé estaban a salvo y se convirtieron en testigos clave. Cada persona en esta historia finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. La operación de Leo duró horas. Esperé en el pasillo. Mis manos estaban apretadas con fuerza. Cuando el médico finalmente salió, apenas pude ponerme de pie. Se quitó la mascarilla. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos se suavizaron. «Enhorabuena, señora. Su hijo ha superado la fase crítica». Caí de rodillas en medio del pasillo. Todas mis fuerzas parecieron agotarse. Lloré desconsoladamente, llorando por los 3 años perdidos y agradecida porque finalmente podía escuchar buenas noticias. Unos días después, el señor Ramos resolvió todos los asuntos legales. Los bienes de Leo fueron asegurados en un fondo fiduciario especial para su tratamiento y educación. No cogí ni un céntimo para mí. Parte de la indemnización la usé para fundar una pequeña fundación para niños víctimas de la violencia. Después de recuperarse, Carmen alquiló una pequeña habitación cerca de donde yo vivía. Cada mañana venía a traerme puré o fruta, y luego se sentaba en silencio en el porche, observando a Leo aprender a caminar de nuevo después de la operación. Nunca me pidió que la perdonara.
Yo tampoco le prometí nada. Simplemente dejamos que el tiempo curara las heridas a su manera. Una tarde, el sol brillaba suavemente. Leo estaba más sano. Sus mejillas empezaban a sonrojarse. Su pequeña mano agarraba con fuerza la mía mientras caminábamos lentamente por el parque. Señaló una mariposa y se rió. La risa que durante 3 años había anhelado en mis pesadillas. Lo miré, mi corazón lleno de una gratitud desbordante. El camino por delante aún era largo. Habría cicatrices que quizás nunca desaparecerían por completo. Pero mientras pudiera sostener esta pequeña mano, mientras pudiera oír su risa, sabía que podría enfrentar cualquier cosa. Ya no estaba sola. Tenía a Leo, y Leo me tenía a mí.